Durante 28 años seguí las reglas perfectamente hasta que esas mismas reglas casi me matan. Queridos míos, ¿de qué ciudad me escriben? Dejen su corazón en los comentarios y por favor, suscríbanse al canal porque la historia que les voy a contar hoy les va a remover el alma desde lo más profundo. Esta es la confesión más dolorosa de mi vida, y necesito que me acompañen hasta el final. Mi nombre es Inés María Castillo, tengo 52 años. Vivo en Buenos Aires, Argentina, y, durante 28 años, fui una testigo de Jehová devota y obediente. Era el año 2021 cuando mi mundo perfecto, construido sobre cimientos de fe absoluta, se desplomó como un castillo de naipes mojado por la lluvia de la realidad más cruel. Mi esposo Javier Eduardo, de 55 años, también hermano en la fe, y yo vivíamos en el barrio de Santelango, en una casita pequeña pero llena de amor y devoción a Jehová. Nuestras vidas giraban alrededor de las reuniones en el Salón del Reino 3 veces por semana, las horas de predicación casa por casa cada sábado, y el estudio familiar cada noche después de cenar. Éramos la pareja modelo de la congregación, recuerdo perfectamente la mañana del 15 de marzo de 2021. El otoño porteño tenía ese aire fresco que olía a hojas húmedas y a promesas de cambio. Yo preparaba el desayuno como siempre, café con leche, medialunas tibias, y el corazón lleno de gratitud por otro día que Jehová nos regalaba, pero algo extraño me estaba pasando desde hacía semanas. Javier, mi amor, le dije mientras untaba dulce de leche en su medialuna. Me siento rara, como si mi cuerpo fuera una máquina que se está desafinando. Él me miró con esos ojos marrones que me habían enamorado 30 años atrás y me acarició la mano. Inés, amor mío, quizás es el cansancio de tanto servicio a Jehová. Estás haciendo 20 horas de predicación al mes. Pero yo sabía que era algo más. Mis tobillos se hinchaban como globos, me fatigaba subiendo las escaleras de nuestro departamento en el segundo piso. La orina tenía un color extraño, casi como té cargado, y por las mañanas, al mirarme al espejo, veía una cara hinchada, que no reconocía como mía. Inés, hija mía, me decía la hermana Esperanza, una anciana de 75 años que había sido como mi madre espiritual durante todos estos años en la congregación. Quizás Jehová te está preparando para algo grande. Los siervos fieles siempre pasamos pruebas antes de recibir bendiciones. ¿Saben qué, queridos míos? Durante semanas me aferré a esa explicación. Oré más, estudié más, prediqué más. Pensé que, si aumentaba mi servicio a Jehová, Él me sanaría milagrosamente. ¿Cómo iba a imaginar que mi obediencia ciega se convertiría en mi sentencia de muerte? La verdad llegó como un martillazo el 2 de abril. El doctor Martínez, nefrólogo del hospital italiano, me miraba desde el otro lado del escritorio con esa expresión que los médicos ponen cuando tienen que dar noticias terribles. Los análisis estaban esparcidos sobre su mesa como cartas de un tarot macabro. Señora Castillo, me dijo el doctor Martínez con una voz que intentaba ser suave pero que me atravesó como un cuchillo filoso. Tiene insuficiencia renal crónica en estado terminal. Sus riñones están funcionando al 8% de su capacidad normal. Las palabras flotaron en el aire del consultorio como humo tóxico que no podía respirar. Javier apretó mi mano tan fuerte que casi me lastimó, pero yo agradecí ese dolor físico, porque me distrajo del dolor emocional que me estaba desgarrando por dentro. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó mi esposo con una voz que no reconocí como suya. Significa que necesita diálisis inmediatamente y a largo plazo. Un trasplante de riñón para sobrevivir. Cada palabra era una puñalada. Sin tratamiento, tiene quizás 6 meses de vida. Con diálisis, podemos ganar tiempo hasta encontrar un donante compatible. Salimos del hospital caminando como zombies. Buenos Aires bullía a nuestro alrededor, colectivos rugiendo, vendedores gritando, tangos sonando desde algún café. Pero nosotros estábamos en una burbuja de silencio mortal. Nuestro mundo perfecto de testigos de Jehová había comenzado a tambalearse. Esa noche, después de la reunión en el Salón del Reino, le contamos al hermano Rodríguez, nuestro anciano coordinador, sobre mi diagnóstico. Era un hombre de 60 años, calvo,
con una barriga prominente y una manera de hablar que no admitía discusión. Sus ojos pequeños y grises me miraron con una mezcla de compasión y algo más, algo que me helaba la sangre. Hermana Inés, me dijo abriendo su Biblia gastada por el uso, sabemos cuál es nuestra posición bíblica sobre la sangre. ¿Verdad? Sus dedos gordos pasaron las páginas hasta llegar a Hechos, las 15 y 29. Deben abstenerse de sangre. Leyó el versículo con la solemnidad de quien pronuncia una sentencia. Pero hermano Rodríguez, intervino Javier con una voz temblorosa, ¿qué pasa con el trasplante? Es permitido según las escrituras. La pregunta de mi esposo flotó en el aire del salón del reino vacío como una mariposa buscando luz en la oscuridad. El trasplante es cuestión de conciencia personal, respondió el anciano, pero ustedes saben bien que estos procedimientos casi siempre requieren transfusiones de sangre, y ahí no hay área gris. Hermanos, la posición de la organización es clara e inmutable. Dale like si alguna vez habéis sentido que las reglas religiosas os han puesto en situaciones de vida o muerte. Esas palabras me acompañaron durante toda la noche, acostada en nuestra cama matrimonial, escuchando la respiración de Javier que fingía dormir. Yo miraba el techo y sentía como la vida se me escapaba lentamente. ¿Cómo elegir entre la vida terrenal y la vida eterna? ¿Cómo decidir entre obedecer a Dios y salvar mi existencia? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Comencé las sesiones de diálisis 3 veces por semana en el hospital italiano. Cada sesión duraba 4 horas durante las cuales una máquina limpiaba mi sangre mientras yo miraba por la ventana los jacarandás floreciendo en las calles de Buenos Aires. La ironía era cruel, una máquina me mantenía viva mientras mi religión me prohibía el tratamiento que podría salvarme definitivamente. Guinness, mi amor, me susurraba Javier durante una de esas sesiones interminables, acariciando mi cabello que había comenzado a caerse. ¿Y si buscamos una segunda opinión médica? Quizás hay alternativas que no requieran sangre. Sus ojos marrones brillaban con una esperanza desesperada que me partía el corazón, pero yo ya había investigado. Durante las largas noches de insomnio, había leído cada artículo de la Atalaya sobre trasplantes. Cada publicación de los testigos de Jehová sobre tratamientos médicos. La posición era clara, los trasplantes eran cuestión de conciencia, pero las transfusiones de sangre estaban absolutamente prohibidas, y según todos los médicos consultados, era imposible realizar un trasplante renal sin riesgo de transfusión. Mi hermana menor, Lucía, que había abandonado la religión años atrás para disgusto de toda nuestra familia, llegó desde Rosario. Apenas supo de mi diagnóstico. Era una mujer de 48 años, médica pediatra, con el cabello cano prematuramente y unos ojos verdes idénticos a los míos, pero llenos de una tristeza antigua y Guinness. Me dijo tomándose las manos mientras yo estaba conectada a la máquina de diálisis. He estado investigando. Hay centros médicos especializados en cirugía sin sangre, en Estados Unidos, en España. Incluso en Brasil, podemos encontrar una alternativa. Sus palabras eran como rayos de sol atravesando nubes grises, pero yo sabía que había obstáculos más grandes que los médicos. Lucía, hija mía, le respondí con una voz débil pero firme. ¿Y si durante la operación surge una emergencia? ¿Y si necesitan sangre para salvarme la vida? ¿Cómo voy a explicarle a Jehová mi desobediencia? Mis palabras la hicieron llorar, y esas lágrimas de mi hermana menor me dolieron más que todos los pinchazos de las agujas de diálisis. Esa noche hubo una reunión extraordinaria en nuestro hogar. Llegaron el hermano Rodríguez, el hermano Méndez, otro anciano de la congregación, y la hermana Esperanza. Se sentaron en nuestro living pequeño, con sus Biblias en las manos y esas expresiones serias que usaban para los asuntos más graves. Que hermana Inés, comenzó el hermano Méndez, un hombre de 55 años con bigote canoso y una voz profunda que resonaba con autoridad, hemos estado orando por usted y estudiando las escrituras. Queremos asegurarnos de que entienda completamente las implicaciones espirituales de cualquier decisión que tome. El hermano Rodríguez abrió su Biblia y me leyó varios pasajes, Levítico las 17 y 10. Hechos las 15 y 20, Hechos las 15 y 29, cada versículo era como una cadena más que se agregaba a las que ya me aprisionaban. La sangre es sagrada para Jehová, me explicó, es el símbolo de la vida misma. No podemos contaminarla, ni siquiera para salvar nuestra vida terrenal.
Pero hermanos, intervino Javier con una valentía que no le conocía, ¿no dice la Biblia que Jehová desea misericordia y no sacrificio? No salvó Jesús vidas en sábado, quebrantando reglas religiosas. Mi esposo temblaba mientras hacía estas preguntas que bordeaban la herejía según las creencias que habíamos abrazado durante décadas. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Los tres ancianos se miraron entre sí con esas miradas que habían perfeccionado durante años de tomar decisiones sobre las vidas de otros. Era una comunicación silenciosa pero clara, peligro. Cuestionamiento de la autoridad, necesidad de reafirmar el control. Hermano Javier, respondió finalmente el hermano Méndez con una voz que helaba los huesos. Entendemos el dolor que están pasando, pero no podemos permitir que las emociones nos hagan interpretar las escrituras según nuestra conveniencia. La posición de la organización sobre la sangre es inmutable porque se basa en principios bíblicos eternos. La hermana Esperanza, que hasta ese momento había permanecido callada, se inclinó hacia mí con esa expresión maternal que había usado para consolarme durante tantos años. Inés, hija querida, me susurró, si Jehová permite que mueras por mantenerte fiel a sus principios, ¿no sería esa la muerte más gloriosa posible? ¿No te garantizaría un lugar en el paraíso cuando llegue el nuevo sistema? Sus palabras me atravesaron como dagas envenenadas. ¿Cómo podía alguien que decía amarme sugerir que mi muerte sería gloriosa? ¿Cómo podía una organización que se proclamaba cristiana valorar más su interpretación de textos antiguos que la vida real de sus miembros? Después de que se fueron los ancianos, Javier y yo nos quedamos sentados en nuestro sofá gastado, abrazados y llorando en silencio. Afuera, Buenos Aires seguía viviendo, bocinas de autos, risas de gente en la calle, música de alguna fiesta lejana. Pero adentro de nuestro hogar había descendido una oscuridad que parecía tragarse toda esperanza. Inés me susurró, Javier con los labios pegados a mi oreja, ¿y si nos vamos? ¿Y si dejamos todo y buscamos ese tratamiento que mencionó Lucía? Su sugerencia era revolucionaria, impensable, pero al mismo tiempo liberadora. ¿Saben qué sentí en ese momento, queridos míos? Por primera vez en 28 años, sentí que quizás, solo quizás, había vida más allá de la organización, que tal vez existía un Dios que no me pediría elegir entre la obediencia y la supervivencia, pero el miedo era tan grande como la esperanza. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Durante el día, rodeada de hermanos de la congregación, que venían a consolarme con versículos bíblicos y sermones sobre la fidelidad, yo asentía y sonreía débilmente, pero por las noches, cuando estaba sola con Javier, investigábamos en secreto alternativas médicas como si fuéramos criminales planeando un delito. ¿Habéis sentido alguna vez que tenéis que elegir entre las reglas religiosas y vuestra propia supervivencia? Dejad vuestro corazón en los comentarios. La búsqueda se volvió obsesiva y desesperada. Javier había contactado en secreto a centros médicos en Houston, Madrid, Sao Paulo, durante las madrugadas. Mientras yo dormía sueños interrumpidos por la incomodidad física y la angustia emocional, él navegaba por internet buscando milagros médicos que pudieran salvarme sin quebrantar nuestras creencias. Inés, amor. Me despertó una madrugada de mayo con la laptop en las manos y los ojos brillando de emoción. Encontré algo del Hospital Metodista de Houston. Tiene un programa especializado en trasplantes sin sangre para testigos de Jehová. Usan técnicas de reciclaje sanguíneo, expansores de volumen, drogas que estimulan la producción de glóbulos rojos. Mi corazón se aceleró tanto que temí que se me saliera del pecho. ¿Era posible? Había encontrado Jehová una manera de salvarme sin comprometer mi fidelidad, pero junto con la esperanza llegó también el miedo. ¿Qué dirían los ancianos? ¿Cómo reaccionaría la congregación? Durante las siguientes semanas, Javier y Lucía trabajaron juntos, una alianza improbable entre el testigo de Jehová devoto y la hermana apóstata para conseguir toda la información médica necesaria, resultados de análisis, historial médico completo, evaluaciones de compatibilidad. Lucía había encontrado que ella era compatible para ser mi donante Guinness. Me dijo mi hermana, durante una de sus visitas clandestinas, los ancianos habían sugerido que limitara el contacto con ella para proteger mi espiritualidad. Estoy dispuesta a darte uno de mis riñones, sin condiciones, sin reproches.
Sin importar lo que haya pasado entre nosotras por la religión, sus palabras me hicieron llorar ríos de lágrimas mezcladas de gratitud y vergüenza, pero el obstáculo más grande no era médico sino organizacional. ¿Cómo le explicaría a la congregación que me iba a Estados Unidos para un trasplante? ¿Cómo justificaría que mi hermana apóstata fuera mi donante? Las preguntas me atormentaban día y noche. El punto de quiebre llegó durante la asamblea de circuito en junio. Yo estaba tan débil que Javier tuvo que llevarme en silla de ruedas durante el programa. El superintendente de circuito dio una charla sobre mantenerse fieles hasta la muerte. No podía ser más irónico. Hermanos, decía desde el estrado, con una voz que resonaba por todo el auditorio, vivimos en tiempos difíciles donde Satanás usa la medicina moderna para tentarnos a comprometer nuestros principios bíblicos. Debemos recordar que es mejor morir fieles que vivir contaminados. Esas palabras fueron como una bofetada. ¿Cómo podía alguien decir que era mejor morir que aceptar tratamiento médico? Miré alrededor del auditorio lleno de hermanos asintiendo fervorosamente y por primera vez en mi vida sentí que no pertenecía ahí. Durante el intermedio, el hermano Rodríguez se acercó a mi silla de ruedas. Hermana Inés, me susurró inclinándose. He escuchado rumores de que está considerando opciones médicas cuestionables. Espero que no sea cierto. Sería muy doloroso tener que formar un comité judicial. Un comité judicial. Las palabras que todo testigo de Jehová teme escuchar, la amenaza velada de desasociación, de perder familia, amigos, identidad, propósito de vida. El hermano Rodríguez me estaba poniendo contra la pared, obedecer y morir, o desobedecer y ser expulsada de todo lo que había conocido durante 28 años, esa noche, después de la asamblea. Javier y yo tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio. Estábamos sentados en nuestro pequeño balcón que daba a la calle Defensa, viendo pasar a los turistas que caminaban hacia San Telmo. El aire nocturno de Buenos Aires tenía ese aroma característico a café, empanadas y esperanzas perdidas. Inés, mi amor, me dijo Javier tomando mis manos hinchadas entre las suyas, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te mueres lentamente. Si los ancianos prefieren tu muerte antes que tu vida, entonces quizás estamos en el lugar equivocado. Sus palabras eran revolucionarias. En 30 años de matrimonio, jamás había cuestionado abiertamente la autoridad de la organización, pero ahí estaba mi esposo devoto diciéndome que había cosas más importantes que las reglas humanas disfrazadas de mandatos divinos. ¿Pero qué pasa con nuestra salvación eterna, Javier? Le pregunté con una voz quebrada por el llanto y la desesperación. ¿Qué pasa con el paraíso? ¿Qué pasa con volver a ver a nuestros padres en la resurrección? Todas las promesas que habían sostenido mi fe durante décadas ahora me parecían jaulas doradas. Inés me respondió con una firmeza que no le había visto jamás. ¿Qué clase de Dios nos pediría elegir entre la vida y la fe? ¿Qué clase de Padre Celestial preferiría vernos morir antes que aceptar ayuda médica? Sus preguntas cortaron como cuchillos la telaraña de doctrina que nos había envuelto durante tanto tiempo. La decisión se tomó esa misma noche. Íbamos a Houston, íbamos a intentar salvar mi vida. Costara lo que costara. Lucía había estado trabajando con los médicos del Hospital Metodista para programar la cirugía. Todo estaba listo, solo faltaba dar el paso más difícil, desafiar a la organización que había sido nuestra vida entera. Pero queridos míos, ¿saben qué fue lo más doloroso de todo? No fue la perspectiva de la cirugía, ni el miedo a las complicaciones, fue tener que mentir. Tuvimos que decirle a la congregación que íbamos a visitar a unos parientes en Estados Unidos. Tuvimos que ocultar la verdadera razón de nuestro viaje porque sabíamos que, si los ancianos se enteraban, harían todo lo posible para detenernos. ¿Alguna vez habéis tenido que mentir para salvar vuestra propia vida? Dale like si habéis sentido que las reglas religiosas os han forzado a la deshonestidad. Los preparativos se hicieron en secreto absoluto. Vendimos nuestro auto. Pedimos prestado dinero a familiares no testigos, sacamos todos nuestros ahorros. Lucía había adelantado parte del costo del tratamiento. Todo tenía que hacerse sin levantar sospechas en la congregación. La noche antes del viaje, recibimos una visita inesperada.
Era la hermana Esperanza, acompañada por el hermano Méndez. Llegaron con la excusa de despedirse antes de nuestro viaje familiar, pero yo sabía que algo más los traía. Hermana Inés, me dijo la hermana Esperanza con esa voz melosa que usaba cuando quería sonsacar información. ¿Cuánto tiempo van a estar fuera? ¿Van a poder asistir a las reuniones por Zoom desde allá? Sus preguntas aparentemente inocentes estaban cargadas de sospecha. No sabemos exactamente, hermana. Respondió Javier con una tranquilidad que me sorprendió. Depende de cómo evolucione la salud de Inés durante el viaje. Técnicamente no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. El vuelo a Houston fue el más largo de mi vida, y no por la distancia sino por la angustia. Cada minuto que pasaba en ese avión me alejaba más de la vida que había conocido durante 28 años. Miré por la ventanilla, viendo desaparecer Buenos Aires bajo las nubes. Y sentí como si estuviera muriendo y renaciendo al mismo tiempo. Javier me apretaba la mano durante todo el trayecto, sus nudillos estaban blancos de la tensión y veía gotas de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Sabía que él estaba sufriendo tanto como yo. Para él también significaba abandonar todo, su trabajo como anciano de congregación, su círculo social completo, su identidad espiritual. Estamos haciendo lo correcto, mi amor, me susurró mientras el avión atravesaba turbulencias sobre el Caribe. Y si esto es una prueba de Jehová y estamos fallando, sus dudas eran un espejo de las mías. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Lucía nos esperaba en el aeropuerto de Houston con una sonrisa que no podía ocultar su preocupación. Me vio tan débil y demacrada que se le llenaron los ojos de lágrimas. Inés, hermana mía, me dijo abrazándome con cuidado de no lastimar mi cuerpo frágil. Vamos a salvarte, te lo prometo. El doctor Richardson, el cirujano especialista en trasplantes sin sangre del Hospital Metodista, era un hombre de unos 50 años, alto, canoso, con ojos azules muy claros que transmitían una confianza que yo necesitaba desesperadamente. Señora Castillo, he revisado su caso. Es posible realizar el trasplante respetando completamente sus creencias religiosas. Sus palabras fueron como música celestial. Usamos técnicas de recuperación sanguínea intraoperatoria, expansores de plasma, eritropoyetina para estimular la producción natural de glóbulos rojos. Me explicó con términos que no entendía completamente, pero que sonaban a esperanza pura. Al doctor, le preguntó Javier con una voz temblorosa, ¿hay algún riesgo de que necesiten usar sangre durante la operación? Era la pregunta del $1.000.000, la que determinaría si podíamos seguir adelante sin traicionar nuestras creencias más profundas. La probabilidad es menor al 2%, respondió el doctor Richardson con honestidad brutal. Pero debo advertirles que, si surge una emergencia durante la cirugía y es necesario transfundir sangre para salvar la vida de la paciente, mi obligación ética es hacer todo lo posible por salvarla. Esa noche, en nuestro hotel cerca del hospital, Javier y yo oramos como nunca habíamos orado en nuestra vida. No usamos las oraciones memorizadas de las publicaciones de la Watchtower. Hablamos con Dios desde el corazón, como niños asustados pidiendo protección a su Padre. Jehová, lloré sobre mis rodillas, junto a la cama del hotel. Si realmente existes, si realmente me amas, guía a los médicos mañana. No permitas que tenga que elegir entre mi vida y mi fe. Mi oración era desesperada, primitiva, real de una manera que las oraciones rituales nunca habían sido. La cirugía estaba programada para las 6 de la mañana del día siguiente. Lucía había pasado toda la noche anterior ayunando y preparándose para ser mi donante. Mi hermana menor, la apóstata según la organización, estaba dispuesta a arriesgar su vida para salvar la mía. ¿Dónde estaba el amor cristiano de los ancianos que preferían verme morir? ¿Sabéis lo que significa tener que elegir entre la vida y las creencias religiosas? Dejad vuestro corazón en los comentarios si habéis pasado por algo similar. A las 5 de la madrugada del 15 de julio de 2021. Me despertó la enfermera con esa sonrisa profesional que usan para ocultar la gravedad del momento. Señora Castillo, es hora de prepararse para la cirugía. Sus palabras me golpearon como agua fría, pero al mismo tiempo sentí una extraña paz.
Como si después de meses de agonía finalmente hubiera llegado el momento de la verdad. Javier no había dormido en toda la noche. Lo encontré sentado en el sillón del hotel, con la Biblia en las manos, leyendo Salmo 23 una y otra vez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Sus labios se movían en silencio, memorizando las palabras como si fueran un amuleto protector. Mi amor, le susurré acercándome a él. ¿Estás listo para esto? Era una pregunta ridícula. ¿Cómo podía alguien estar listo para desafiar todo lo que había creído durante décadas? ¿Cómo podía alguien prepararse para quemar los puentes con su vida anterior? Inés me respondió tomándome en sus brazos. Prefiero tenerte viva y desasosiada que muerta y fiel. Creo que es lo más hermoso que me ha dicho en 30 años de matrimonio. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para caminar hacia el quirófano. Lucía ya estaba en el hospital, en bata quirúrgica, preparándose para la operación. Cuando me vio llegar, me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar, pero era el abrazo más sanador que había recibido en años. Inés, hermanita, me susurró al oído. Después de hoy vamos a ser más que hermanas. Vas a llevar parte de mi cuerpo en el tuyo para siempre. El doctor Richardson me explicó una vez más el procedimiento. Vamos a usar un sistema de circulación extracorpórea que permite recircular su propia sangre sin contaminarla, me dijo mientras revisaba mi historial médico por última vez. Su hermana está en perfecto estado de salud. Todo va a salir bien. Pero queridos míos, ¿saben cuál fue el momento más aterrador de toda esta experiencia? No fue la anestesia, ni el miedo a la muerte. Fue el momento en que, justo antes de perder la conciencia, pensé, ¿y si los ancianos tenían razón? ¿Y si esto es realmente desobediencia a Dios, durante las 5 horas que duró la cirugía? Javier caminó por los pasillos del hospital como un león enjaulado. Me contó después que había llamado disimuladamente a Buenos Aires, inventando excusas sobre por qué no podíamos conectarnos a la reunión de medio de semana. La mentira se volvía cada vez más complicada de sostener. Desperté en la unidad de cuidados intensivos con una sensación extraña en el lado derecho del abdomen. Era como si tuviera un motor nuevo funcionando adentro de mi cuerpo. Los números en los monitores mostraban signos vitales estables. El riñón de Lucía había empezado a funcionar. Inmediatamente funcionó, gritó Javier cuando me vio abrir los ojos. No necesitaron ni una gota de sangre. El doctor Richardson dice que fue una cirugía perfecta. Sus lágrimas de alivio mojaron mi cara mientras me besaba la frente una y otra vez. Lucía, conectada a una máquina en la cama de al lado, me sonrió débilmente. ¿Cómo te sientes, Inés?, me preguntó con una voz ronca por la anestesia. Como si hubiera renacido, le respondí. Y era literalmente cierto. Llevaba parte de mi hermana apóstata funcionando dentro de mi cuerpo, y nunca me había sentido más viva. Dale like si creéis que el amor verdadero no conoce diferencias religiosas. Los días de recuperación en Houston fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, mi cuerpo respondía maravillosamente al trasplante. Los niveles de creatinina bajaban día tras día. La hinchazón desaparecía, recuperaba energías que no tenía desde hacía meses. Era como volver a la vida después de haber estado muerta en vida, pero por otro lado, la culpa me carcomía por dentro como un cáncer emocional. Cada día que pasaba sin comunicarme con la congregación, cada excusa que Javier tenía que inventar, cuando lo llamaban del Salón del Reino, cada mentira que construíamos sobre mentiras anteriores, me alejaba más de la mujer que había sido durante 28 años. Tienes, amor mío, me decía Javier mientras caminábamos lentamente por los pasillos del hospital durante mi rehabilitación. ¿Te arrepientes de haber tomado esta decisión? Era la pregunta que ambos teníamos miedo de hacer y miedo de responder. No me arrepiento de estar viva, le respondí, después de una larga pausa. Pero me aterra pensar en lo que nos espera cuando volvamos a Buenos Aires, porque ambos sabíamos que no podríamos ocultar la verdad para siempre. El trasplante exitoso sería imposible de explicar como un milagro de Jehová sin mencionar los detalles médicos. Lucía se recuperó más rápido que yo.
A los 5 días ya estaba caminando, normalmente haciendo bromas sobre cómo ahora éramos hermanas ya mesas internas. Su capacidad de encontrar humor en medio del drama siempre me había admirado y envidiado al mismo tiempo. Guinness me dijo una tarde, mientras veíamos las noticias en español en el televisor del hospital, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ahora tienes dentro de ti la sangre de alguien que te ama sin condiciones, sin dogmas, sin amenazas de expulsión. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de gratitud. No de dolor. El doctor Richardson estaba absolutamente satisfecho con mi evolución. Señora Castillo, este es uno de los trasplantes más exitosos que he realizado. Su cuerpo ha aceptado el órgano de manera perfecta. Me dijo durante la consulta de seguimiento, puede volver a Argentina, pero necesitará controles médicos regulares y medicación inmunosupresora de por vida, medicación de por vida. Esas palabras me golpearon como un rayo. No había pensado en las implicaciones a largo plazo. ¿Cómo iba a explicar en la congregación que necesitaba medicamentos caros e importados? ¿Cómo iba a justificar los viajes regulares a Houston para controles médicos? 2 semanas después del trasplante, tuvimos que enfrentar la realidad, que habíamos estado posponiendo, llamar a Buenos Aires y dar explicaciones. El hermano Rodríguez había estado dejando mensajes cada vez más insistentes en el celular de Javier. Hermano, necesitamos saber cómo está la hermana Inés, la congregación está preocupada. ¿Qué le vamos a decir? Me preguntó Javier, con el teléfono en la mano, temblando como una hoja. ¿La verdad completa? ¿Una verdad parcial? Seguimos mintiendo. Cada opción parecía un callejón sin salida que terminaba en desasociación. Javier, le dije tomando su mano libre, creo que ha llegado el momento de ser honestos. Total, si nos van a expulsar por salvar mi vida, prefiero que sea por decir la verdad que por ser descubiertos en mentiras. Mi decisión sorprendió incluso a mí misma. Por primera vez en décadas. Estaba eligiendo la transparencia por encima del miedo. ¿Habéis tenido que elegir alguna vez entre la verdad y la supervivencia dentro de vuestros grupos religiosos? Suscríbanse al canal para saber cómo continúa esta historia. La llamada telefónica que cambiaría nuestras vidas para siempre se realizó el 30 de julio de 2021 a las 3 de la tarde hora de Houston. 5 de la tarde en Buenos Aires. Javier marcó el número del hermano Rodríguez con manos temblorosas mientras yo permanecía a su lado, agarrando su brazo libre como si fuera un salvavidas. Hermano Rodríguez, comenzó Javier con una voz que intentaba sonar normal pero que se quebraba con cada palabra. Necesitamos hablar con usted sobre la situación de Inés. Ha habido desarrollos inesperados. El eufemismo sonaba patético incluso para nosotros. Hermano Javier, respondió el anciano con esa voz de autoridad que conocíamos tan bien. ¿Dónde están exactamente? Hemos estado muy preocupados. La hermana Esperanza dice que tenía malos presentimientos sobre este viaje. Sus palabras confirmaban nuestros peores temores, ya sospechaban algo. ¿Estamos en Houston? Hermano, confesó Javier después de una pausa que pareció eterna. Inés necesitaba atención médica especializada que no podía recibir en Argentina. Técnicamente cierto. Pero sabíamos que no era suficiente explicación. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Podía imaginar al hermano Rodríguez frunciendo el ceño, procesando la información, conectando puntos que prefería no conectar. ¿Qué tipo de atención médica, hermano Javier? Sea específico. Por favor. Un trasplante de riñón, respondió mi esposo con una voz tan baja que casi fue un susurro. Su hermana Lucía fue la donante. La cirugía fue exitosa. Inés está bien. Las palabras salieron todas juntas como si las hubiera estado ensayando durante días. El rugido que salió del teléfono me heló la sangre. Un trasplante, sin consultar con los ancianos. Con la hermana desasociada como donante, la voz del hermano Rodríguez había perdido toda pretensión de amor cristiano. Era pura ira y control herido. Hermano, por favor, déjeme explicarle, intentó continuar Javier, pero fue interrumpido brutalmente. No hay nada que explicar. Han desobedecido claramente las instrucciones bíblicas. Han contaminado su cuerpo con sangre ajena, pero no hubo transfusión de sangre, gritó Javier desesperadamente. Usaron técnicas completamente compatibles con nuestras creencias.
El doctor Richardson es especialista en cirugía sin sangre para testigos de Jehová. Sus argumentos caían en oídos sordos. Hermano Javier, la voz del anciano había recuperado esa calma fría que era aún más aterradora que los gritos. Ustedes saben perfectamente que debían haber consultado con el cuerpo de ancianos antes de tomar una decisión tan seria. Han actuado independientemente, han involucrado a una persona desasosiegada. Han mentido a la congregación. Cada acusación era una puñalada. Y lo peor es que todas eran técnicamente correctas. Habíamos hecho todo lo que él decía. Habíamos mentido, habíamos actuado independientemente, habíamos involucrado a Lucía. Pero ¿qué alternativa teníamos? ¿Morir para mantener contenta a la organización? ¿Cuándo regresan a Buenos Aires? Preguntó el hermano Rodríguez con una voz que presagiaba desastres. Necesito programar una reunión del comité judicial inmediatamente. Esto no puede quedar sin consecuencias. Dale like si habéis sentido alguna vez que las organizaciones religiosas valoran más su autoridad que vuestras vidas. Esas palabras comité judicial me atravesaron como una lanza helada. Durante 28 años había visto cómo otros hermanos pasaban por esa experiencia aterradora. 3 ancianos sentados como jueces, evaluando tu espiritualidad, decidiendo si merecías seguir siendo parte de la única comunidad que habías conocido. Y ahora era mi turno. Hermano Rodríguez, intenté hablar yo misma por primera vez durante la conversación, por favor. Entienda que tomamos esta decisión después de mucho orar y reflexionar. No fue algo impulsivo. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Hermana Inés, su tono hacia mí era diferente al que había usado con Javier, más frío, más despectivo. El hecho de que esté viva para hablar conmigo no cambia la gravedad de su desobediencia. Han puesto sus deseos personales por encima de los principios bíblicos. Sus palabras eran como veneno destilado. Deseos personales. Exploté con una furia que no sabía que poseía. Llamar deseo personal a no querer morirme. Llamar desobediencia a usar técnicas médicas que respetan completamente nuestras creencias sobre la sangre. Mi grito sorprendió incluso a Javier. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Podía sentir al hermano Rodríguez procesando mi actitud rebelde, añadiéndola a la lista de cargos en mi contra. Hermana, su tono irrespetuoso confirma lo que ya sospechábamos, dijo finalmente. Han sido influenciados por apóstatas y han perdido el temor reverente a Jehová. ¿Apóstatas? Javier había encontrado su voz otra vez. Hermano, Lucía salvó la vida de mi esposa. ¿Cómo puede llamar apostasía a un acto de amor tan puro? Su defensa de mi hermana me llenó de orgullo y terror al mismo tiempo. El hermano que se asocia con desasosiados se contamina espiritualmente. Recitó el anciano como si fuera un robot programado. Proverbios las 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero al que se asocia con estúpidos le irá mal. Era increíble cómo podía usar la Biblia como un arma. Regresamos a Buenos Aires en una semana, dijo finalmente Javier con una resignación que me partió el corazón. Estaremos listos para la reunión del comité judicial. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte pronunciada por él mismo. Muy bien, respondió el hermano Rodríguez con una satisfacción apenas disimulada. Mientras tanto, se abstienen de participar en cualquier actividad de la congregación. No predican, no comentan en las reuniones, no tienen privilegios de servicio. Era como si ya estuviéramos muertos para la organización. Después de colgar, Javier y yo nos abrazamos y lloramos durante horas. Habíamos salvado mi vida física, pero acabábamos de firmar nuestra muerte espiritual y social. Todo lo que habíamos conocido, amado y creído durante décadas estaba a punto de desaparecer. Lucía encontró nuestro llanto en el pasillo del hospital. ¿Qué pasó? ¿Malas noticias médicas?, preguntó alarmada, cuando le contamos sobre la conversación con el hermano Rodríguez. Su expresión cambió de preocupación a una ira que nunca le había visto. Inés, escúchame bien, me dijo, tomándome por los hombros, esa gente preferiría verte muerta que verte libre. ¿No te das cuenta de lo enfermo que es eso? Sus palabras eran como cachetadas que necesitaba recibir. Cualquier organización que castigue a alguien por salvar su propia vida es una secta, no una religión. ¿Habéis tenido que enfrentar alguna vez organizaciones que valoran más la obediencia que vuestra supervivencia?
Dejad vuestro corazón en los comentarios. La semana que pasamos en Houston, después de esa llamada telefónica, fue la más extraña de mi vida. Por un lado, mi cuerpo se recuperaba milagrosamente, tenía más energía de la que había tenido en años, podía caminar sin fatiga, mi piel había recuperado un color saludable. El riñón de Lucía funcionaba como un motor nuevo en un auto viejo, pero por otro lado, mi alma estaba en ruinas. Durante 28 años, mi identidad había estado completamente entrelazada con ser testigo de Jehová. Era hermana Inés la que comentaba. En las reuniones, la que predicaba 20 horas al mes, la esposa del anciano Javier. ¿Quién era yo sin esa identidad? Inés, me dijo Lucía, mientras paseábamos por el parque cerca del hospital. ¿Sabes cuándo fue la última vez que te vi realmente feliz? Antes de que te bautizaras a los 18 años, sus palabras me golpearon como un rayo. Después de eso, siempre parecías estar actuando, interpretando el papel de la testigo de Jehová perfecta. ¿Era cierto eso? Había pasado 28 años de mi vida actuando. Traté de recordar momentos de felicidad genuina dentro de la organización, pero todo lo que me venía a la mente eran recuerdos de cumplir expectativas, de buscar aprobación, de temer el rechazo. Javier también estaba luchando con sus propios demonios. Inés, amor, ¿qué voy a hacer sin ser anciano? Es lo único que he sido durante 15 años, me confesó una noche mientras mirábamos las luces de Houston desde la ventana del hotel. Mi trabajo, mis amigos, mi propósito, todo está conectado con la congregación. Quizás, le respondí, acariciando su cabello canoso, quizás es tiempo de descubrir quiénes somos realmente, más allá de los títulos y las responsabilidades que otros nos han dado. Mis propias palabras me sorprendieron por su sabiduría. Durante esos días, Lucía se convirtió en nuestra guía hacia un mundo que habíamos olvidado que existía. Nos llevó a museos que nunca habríamos visitado como testigos arte mundano, a restaurantes donde probamos comidas que no habíamos comido en décadas, celebraciones paganas, a conversaciones sobre libros, películas, ideas que habían estado prohibidas en nuestro mundo cerrado. ¿Sabéis qué es lo más triste?, nos dijo Lucía mientras cenábamos en un restaurante italiano. Que habéis vivido en una burbuja tan pequeña que habéis perdido la capacidad de asombraros con el mundo. Tenía razón, habíamos vivido como si el 99.9% de la humanidad no existiera. El doctor Richardson me dio de alta médica con una sonrisa de satisfacción profesional. Señora Castillo, su recuperación ha sido excepcional. Su hermana le ha dado un regalo increíble. Cuando le conté sobre las consecuencias religiosas de mi decisión, frunció el ceño con preocupación. En mis 20 años, realizando trasplantes para testigos de Jehová, me dijo, he visto de todo. Algunos son recibidos como héroes por su congregación por haber encontrado una manera de mantener sus creencias y salvar sus vidas. Otros son castigados por las mismas organizaciones que deberían celebrar su supervivencia. Sus palabras confirmaban que nuestra experiencia no era única. ¿Qué me aconseja, doctor?, le pregunté. ¿Valió la pena salvar mi vida si voy a perder todo lo demás? Era la pregunta que me atormentaba día y noche. Señora Castillo, me respondió con una gravedad que recordaré toda la vida. En medicina tenemos un principio fundamental, primum non nocere. Primero, no hacer daño. Cualquier organización que la castigue por salvar su vida está violando ese principio básico de humanidad. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una verdad que no podía ignorar. ¿Creéis que vale la pena perder una comunidad religiosa para salvar la vida física? Dale like y suscribíos para saber cómo terminó esta historia. El vuelo de regreso a Buenos Aires, el 8 de agosto de 2021, fue como un viaje hacia el patíbulo. Cada kilómetro que nos acercaba a Argentina era un kilómetro que nos alejaba de la libertad que habíamos probado durante esas semanas en Houston. Lucía nos acompañó hasta el aeropuerto y su despedida fue desgarradora. Inés, hermanita, me susurró mientras me abrazaba en la sala de embarque. Recuerda que ahora llevas parte de mí contigo. Cada latido de ese riñón es un recordatorio de que mereces vivir, de que mereces ser feliz. Sus lágrimas mojaron mi mejilla y se mezclaron con las mías. Durante el vuelo, Javier y yo hablamos muy poco. Ambos sabíamos lo que nos esperaba. El comité judicial había sido programado para el 12 de agosto.
Apenas 4 días después de nuestro regreso, 4 días para prepararnos para el final de la vida que habíamos conocido durante décadas. Buenos Aires nos recibió con un frío inusual para agosto. El invierno porteño parecía más crudo que nunca, como si la ciudad misma supiera que regresábamos cambiados, diferentes. Marcados por una experiencia que nos había transformado para siempre. Nuestro pequeño departamento en San Telmo se sentía extraño, como si perteneciera a otras personas. El teléfono comenzó a sonar apenas pusimos un pie en casa. Era la hermana Esperanza, con esa voz melosa que usaba cuando quería obtener información. Inés, querida, qué alegría saber que estás bien. La congregación entera ha estado orando por ti. Sus palabras sonaban huecas como actuación. Ensayada, gracias, hermana Esperanza, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Dios ha sido muy bueno conmigo. Era técnicamente cierto, aunque probablemente no en el sentido que ella esperaba. ¿Podrías contarnos qué tratamiento recibiste exactamente? Preguntó con esa curiosidad fingida que ya conocía tan bien. Era evidente que los ancianos la habían mandado a obtener información para el comité judicial. Fue complejo. Respondí vagamente. Mejor hablamos en persona cuando me sienta más fuerte. Los siguientes 3 días fueron una tortura psicológica. Hermanos de la congregación llamaban constantemente con pretextos de interesarse por mi salud. Pero yo sabía que todos estaban buscando detalles que reportar a los ancianos. Era como estar rodeada de espías disfrazados de amigos amorosos. Javier intentaba mantener la normalidad, pero lo veía cada vez más tenso. Inés, amor, quizás deberíamos simplemente confesar todo y pedirles perdón, me sugirió la noche. Antes del comité judicial, tal vez si mostramos arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué, Javier? Le respondí con una firmeza que no sabía que poseía. De haber salvado mi vida, de haber usado técnicas médicas que respetan nuestras creencias sobre la sangre, de haber aceptado ayuda de mi hermana. Mi respuesta lo silenció. Pero vi en sus ojos que sabía que tenía razón. La mañana del 12 de agosto amaneció, gris y lluviosa. Buenos Aires parecía llorar por nosotros. Nos vestimos con nuestras mejores ropas como si fuéramos a una reunión importante en vez de a nuestro funeral espiritual. El Salón del Reino nunca me había parecido tan frío y amenazante. Los hermanos Rodríguez, Méndez y García nos esperaban en la biblioteca del Salón del Reino. 3 hombres sentados como jueces divinos, con sus Biblias, libretas y expresiones de gravedad ensayada. La habitación olía a libros viejos y a juicio final. Hermano Javier, hermana Inés, comenzó el hermano Rodríguez con una voz que intentaba sonar compasiva pero que destilaba autoridad herida. Estamos aquí porque aman a Jehová y queremos ayudarlos a recuperar su relación con él. Sus palabras iniciales fueron una mentira piadosa que todos en esa habitación sabíamos que era falsa. Me pidieron que contara mi versión de los hechos. Durante casi una hora. Narré cada detalle, mi enfermedad, la búsqueda de alternativas médicas, el viaje a Houston, la cirugía exitosa sin transfusión de sangre, mi recuperación milagrosa. Hablé con honestidad completa, sin omitir ni adornar nada. Hermana Inés, interrumpió el hermano García, un hombre joven de unos 40 años con ojos fríos como hielo, consultó con los ancianos antes de tomar esta decisión tan importante. Era una pregunta trampa y todos lo sabíamos. No. Respondí simplemente, pero tampoco consulto con ustedes cuando decido qué desayunar o qué ropa ponerme. Esta era una decisión médica personal. Mi respuesta provocó miradas de desaprobación, que podían sentirse físicamente. Entiende que, al involucrar a su hermana desasociada, violó los principios bíblicos sobre asociación con expulsados. Continúa el interrogatorio el hermano Méndez. Su pregunta me enfureció de una manera que no esperaba. Mi hermana me salvó la vida. Respondí con una voz que temblaba de emoción. Me dio un riñón, sin pedir nada a cambio, sin reproches, por mis creencias que la habían separado de la familia durante años. ¿Cómo puede llamar a eso violación de principios bíblicos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 ancianos intercambiaron esas miradas de comunicación silenciosa que tanto conocía. Finalmente, el hermano Rodríguez habló. Hermana, su actitud desafiante confirma lo que ya sospechábamos. Ha sido influenciada por apóstatas y ha perdido el respeto por la autoridad teocrática. ¿Autoridad teocrática?
Repetí las palabras con una mezcla de incredulidad y creciente indignación. ¿Desde cuando tres hombres imperfectos que se reúnen en un salón del reino de San Telmo representan la autoridad directa de Dios? Mi pregunta cayó como una bomba en el silencio tenso de la habitación. Las expresiones de los ancianos se endurecieron instantáneamente. El hermano García cerró su libreta con un golpe seco que resonó como un disparo. Hermana Inés, esa actitud rebelde demuestra exactamente por qué este comité era necesario. Dijo con una voz helada. No es actitud rebelde, intervino Javier con una valentía que no le había visto en décadas. Es el cuestionamiento legítimo de hombres que prefieren verla muerta antes que viva, si eso significa desafiar su interpretación de las escrituras. Mi esposo había encontrado finalmente su voz. Hermano Javier lo interrumpió bruscamente. El hermano Rodríguez, su esposa, está claramente influenciada por el pensamiento apóstata de su hermana. Como anciano, usted debería haber impedido esta contaminación espiritual. Sus palabras fueron como bofetadas dirigidas tanto a mí como a Javier. ¿Contaminación espiritual? Me levanté de la silla con una energía que no había tenido en meses. El único acto verdaderamente espiritual en esta historia fue el amor incondicional de mi hermana. Mi voz resonó por toda la biblioteca del Salón del Reino. Los tres ancianos se pusieron de pie simultáneamente como si hubieran ensayado el movimiento. Esta reunión ha terminado, declaró el hermano Rodríguez con finalidad absoluta. Nos retiraremos para deliberar. Esperamos nuestra decisión para mañana por la tarde. No hace falta que deliberen. Dije con una claridad mental que me sorprendió a mí misma. Ya sé cuál va a ser su decisión, y saben que, hermanos, se la voy a ahorrar. Mi declaración los dejó momentáneamente mudos. Renuncio. Continué con una voz que se volvía más fuerte con cada palabra. Renuncio a ser parte de una organización que valora más su autoridad que la vida de sus miembros. Renuncio a fingir respeto por hombres que se creen portavoces de Dios. Era la primera vez en 28 años que hablaba desde mi corazón verdadero. Javier me tomó de la mano y se puso de pie a mi lado. Yo también renuncio. Dijo con una voz quebrada pero determinada. Durante 15 años como anciano creí que estaba sirviendo a Dios, pero ahora veo que solo estaba sirviendo a una organización humana disfrazada de divina. Los ancianos nos miraron con una mezcla de shock y triunfo. El hermano Rodríguez sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Todo esto ha quedado registrado. Técnicamente han renunciado. Pero la congregación será informada de que fueron desasociados por apostasía. Incluso en nuestra renuncia, tenían que tener la última palabra. Hagan lo que quieran, respondí caminando hacia la puerta. De todas formas, ya no me importa lo que piensen de mí. Era la verdad más liberadora que había pronunciado en mi vida adulta. Salimos del Salón del Reino bajo la lluvia porteña. Era la misma lluvia que había caído durante tantos años de mi vida como testigo de Jehová, pero ahora se sentía diferente. Se sentía como un bautismo, como un renacimiento. Javier y yo caminamos tomados de la mano por las calles de San Telmo, empapándonos completamente. ¿Qué vamos a hacer ahora, Inés?, me preguntó mi esposo, mientras el agua corría por nuestras caras, mezclándose con lágrimas de dolor y liberación. Tengo 55 años y no sé cómo vivir fuera de la organización. ¿Habéis tenido que empezar vuestra vida desde cero después de los 50 años? Dale like si habéis pasado por un renacimiento tardío. Vamos a aprender a vivir. Le respondía Javier mientras el agua fría de la lluvia porteña lavaba 28 años de condicionamiento religioso de nuestros rostros. Vamos a descubrir quiénes somos realmente cuando nadie nos está vigilando, juzgando, controlando cada aspecto de nuestras vidas. Mis palabras sonaron más valientes de lo que me sentía por dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, experimentaba una libertad que había olvidado que existía, despertarme los domingos y no tener que ir al Salón del Reino, leer libros que habían estado prohibidos, ver películas que antes evitaba. Era como redescubrir el mundo, con ojos de niña, pero por otro lado, el aislamiento social fue brutal. En 48 horas, perdimos el 100% de nuestro círculo social. Hermanos que habían sido nuestros amigos durante décadas ahora cruzaban la calle para evitarnos.
El teléfono dejó de sonar completamente. Era como si hubiéramos muerto para todos los que habíamos conocido durante la mitad de nuestras vidas. Inés, amor. Me dijo Javier una mañana, mientras desayunábamos en silencio en nuestro departamento que ahora parecía una tumba social. ¿Crees que hicimos lo correcto? Miro alrededor y veo el vacío que dejó la congregación en nuestras vidas. Su dolor era tan real que podía tocarlo. Javier, le respondí tomando sus manos arrugadas entre las mías. ¿Prefieres un vacío honesto o una plenitud falsa basada en mentiras y control? Era una pregunta que yo misma me hacía cada día. Al despertar, Lucía se convirtió en nuestro salvavidas emocional. Llamaba desde Rosario todos los días. Y sus conversaciones se volvieron nuestro único contacto con el mundo exterior que no nos juzgaba. Inés, hermanita, me decía con esa voz cálida que siempre había envidiado. Ahora comienza la parte más difícil pero también la más hermosa. Descubrir quiénes sois realmente. Tenía razón. A los 52 años me encontré haciendo cosas que no había hecho desde la adolescencia, eligiendo mi propia ropa sin preocuparme si era apropiada para una hermana. Decorando nuestro departamento, según mis gustos personales, en vez de las expectativas de la organización. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. El doctor Fernández, mi nuevo nefrólogo en Buenos Aires, quedó impresionado con mi recuperación. Señora Castillo. Nunca he visto una adaptación tan exitosa a un trasplante, me dijo durante mi primer control médico. Su hermana le dio un regalo increíble. Cuando le conté sobre las consecuencias religiosas, movió la cabeza con tristeza. En mis 30 años de medicina he visto todo tipo de creencias religiosas. Me confesó, pero nunca dejo de sorprenderme cuando una organización castiga a alguien por salvar su propia vida. Eso no es espiritualidad, señora. Eso es control psicológico. Sus palabras confirmaban lo que yo estaba comenzando a entender 3 meses después de nuestra desasociación. Recibimos una carta oficial de la Watchtower confirmando nuestra expulsión por apostasía y desobediencia a la organización teocrática. Leerla fue como recibir un certificado de defunción de nuestra vida anterior. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije a Javier, mientras quemábamos la carta en el pequeño balcón de nuestro departamento, que me están castigando por estar viva. Literalmente me están expulsando por no haber muerto cuando ellos esperaban que lo hiciera. Pero queridos míos, ¿saben qué descubrí durante esos meses de reconstrucción? Que había un mundo entero de ex testigos de Jehová que habían pasado por experiencias similares. Encontré grupos de apoyo, foros en internet, personas que entendían exactamente lo que estábamos viviendo. No estábamos solos. Javier comenzó a trabajar como contador independiente después de perder su empleo en una empresa manejada por testigos de Jehová. Por primera vez en 20 años. Trabajo para mí mismo, me dijo con una sonrisa que no había visto en décadas. No tengo que pedir permiso para faltar a las reuniones. No tengo que fingir espiritualidad para mantener clientes. ¿Habéis descubierto alguna vez que la libertad es más valiosa que la falsa seguridad? Suscríbanse y den like si esta historia les está tocando el corazón. Un año después de nuestro trasplante y expulsión, Lucía vino a visitarnos desde Rosario para el primer aniversario de mi nueva vida, como ella lo llamaba. Nos encontró completamente transformados. Yo había engordado saludablemente, mi piel tenía color, mis ojos brillaban con una vitalidad que no tenían desde hacía años fines. Me dijo mi hermana, mientras paseábamos por Puerto Madero, en una tarde soleada de septiembre, ¿te arrepientes de la decisión que tomaste? Era la pregunta que todos me hacían, incluyéndome a mí misma, en mis momentos más difíciles. Mira, le respondí señalando hacia el río de la Plata que brillaba bajo el sol. Durante 28 años viví como si estuviera muerta, esperando una vida futura que quizás nunca llegaría. Ahora estoy realmente viva por primera vez desde que era adolescente. Era la verdad más pura que había pronunciado jamás. Javier había comenzado a estudiar psicología a los 56 años. Quiero entender cómo funciona el control mental. Me explicó una noche mientras estudiaba rodeado de libros que antes habrían estado prohibidos. Quiero ayudar a otras personas a salir de grupos de control como nosotros salimos. Su propósito de vida había encontrado una nueva dirección. Durante ese año, habíamos reconstruido nuestra vida social desde cero.
Conocimos a nuestros vecinos por primera vez en décadas. Hicimos amigos en cursos de tango. Imaginen, 2 ex-testigos bailando tango. Nos conectamos con familiares que habíamos abandonado por la religión. Era como despertar de un sueño de 30 años. Mi riñón trasplantado funcionaba perfectamente. Cada análisis médico confirmaba lo que... Y mi cuerpo ya sabía, la decisión de vivir había sido la correcta. Señora Castillo, me dijo el doctor Fernández durante mi control de un año. Usted es la prueba viviente de que, a veces desobedecer las reglas humanas es obedecer las leyes de la vida. ¿Saben qué fue lo más sanador de todo este proceso, queridos míos? Darme cuenta de que Dios sí existe. No puede ser un Dios que prefiera verme muerta antes que libre. Que cualquier organización que me haga elegir entre la vida y la fe no puede estar inspirada por el amor divino. Comencé a trabajar como consejera para ex miembros de grupos de control religioso. Cada historia que escucho me confirma que mi experiencia no fue única. Miles de personas han perdido familias, salud, oportunidades. Por obedecer reglas humanas presentadas como mandatos divinos. Mi nombre es Inés María Castillo, así comenzó mi primer testimonio público en un congreso de ex testigos de Jehová. Durante 28 años fui una testigo de Jehová obediente, casi muero por seguir sus reglas. Estoy aquí porque elegí la vida por encima del control. Mis palabras fueron recibidas con aplausos que me hicieron llorar de emoción. Javier y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia civil, rodeados de nuestros nuevos amigos y de Lucía, quien fue nuestra madrina. Nos casamos, por primera vez como personas libres, dijo Javier en su discurso. Durante 30 años fuimos esposos testigos de Jehová. Ahora somos simplemente Javier y Inés, 2 seres humanos que se aman sin condiciones religiosas. Queridos míos, que me habéis acompañado hasta aquí en esta confesión dolorosa pero liberadora. Quiero que sepáis que la libertad siempre vale la pena, que ninguna organización, por más santa que se proclame, tiene derecho a controlar vuestra vida hasta el punto de preferir vuestra muerte. Mi riñón trasplantado late fuerte cada día recordándome que elegí vivir, que preferí la incertidumbre de la libertad a la falsa seguridad de la obediencia ciega, que cuando tuve que elegir entre las reglas de los hombres y el don sagrado de la existencia, escogí existir. La cicatriz de mi cirugía ya no me duele físicamente, pero las cicatrices emocionales de haber perdido 28 años de mi vida en una organización de control aún están sanando. Cada día libre es un día ganado. Cada decisión que tomo por mí misma es un acto de resistencia contra el control que una vez acepté. ¿Cuántas reglas seguís sin cuestionar? ¿Cuántas decisiones importantes habéis entregado a otros? ¿Estáis preparados para elegir la vida, aunque eso signifique perder todo lo que creíais conocer? Queridos míos, dejad vuestro corazón en los comentarios si habéis sentido alguna vez que las creencias os han puesto contra la pared. Dale like si queréis más historias como esta de supervivientes del control religioso. Suscribíos al canal porque cada historia que comparto es un paso más hacia la sanación colectiva. Mi riñón trasplantado late fuerte, recordándome cada día, elegí vivir. Y fue la decisión más espiritual de mi existencia. Inés María Castillo, 52 años, Buenos Aires, superviviente. Dale like, suscríbete y deja tu corazón en los comentarios. Hasta la próxima historia, queridos míos.